Ujú. Y bueno, ahora mismo, claro, has pasado de estar en el lado como más de inversor ahora a founder también, ¿no? Porque aunque sea Ujú. un fondo, estás empezando desde cero, vamos. Totalmente. Es muy diferente esa posición. Pues yo creo que como inversor, ¿no? A veces la utilizamos así la palabra me gusta siempre diferenciar lo que es un fund manager, es decir, un gestor de fondos, lo que serían típicamente los managing partners o los partners de los fondos, y lo que son los empleados de los fondos, ¿no? Analistas, asociados, principals, digamos lo que está por debajo en la estructura. Entonces, al final, tú cuando eres un empleado, sí que, pues, oye, lo percibes como un empleado. Entonces, ese gorro de inversor, pues, oye, eres un analista de inversiones, eres un asociado de inversiones, eres un principal de inversiones. Pero sí que es cierto que no sientes esa casa como tuya, ¿no? No tienes tanta potestad, a lo mejor, para marcar esos valores, ese rumbo. Entonces, bueno, te sientes como invitado a la mesa, fantástico, Ujú. aprendes muchísimo, pero sí que creo que difiere muchísimo de lo que serían, pues, los propios partners del fondo en el que estuve trabajando, de Adara, o los partners de Demium, de Antler, que al final son fundadores en sí mismos, ¿no? O sea, yo creo que cualquier gestor de fondos, cualquier partner, pues ha tenido que hacer el mismo fundraising, el mismo pitch de ventas, estás vendiendo otro tipo de producto, en este caso un producto financiero, pero en la medida de lo posible acaba siendo muy parecidos los procesos y los intentas profesionalizar al máximo, ¿no? Entonces yo creo que también hay mucho aprendizaje compartido como, digamos, emprendedor. Yo evidentemente no vengo con eso en la mochila, yo he estado en el lado del barro del análisis como asociado de inversión. Entonces, bueno, muy diferente. O sea, digamos que dos mundos distintos. Ahora tengo un paso grande que dar, por ejemplo, que es una primera contratación, que sí que es cierto que colaboro con freelance en momentos Mm. puntuales, tengo una estructura con gente que me echa un cable, pero necesito a alguien full time conmigo y comprometido al máximo, ¿no? Entonces, bueno, pues da vértigo, ¿no? Porque sí que he estado, pues oye, yo he contratado a algunos analistas, he estado echando un cable en procesos de contratación y demás, pero claro, nunca para alguien con el que voy a estar compartiendo 24/7 y digamos que compartiendo a mi bebé en este momento para poder seguir creciendo y dándole forma. Entonces, bueno, muy diferente, pero con muchas ganas también, ¿eh? O sea, me da respeto, pero no miedo por ahora. Bueno, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Es verdad que bueno, la verdad es que yo tengo una situación similar a la tuya. De hecho, te conocí haciendo como el onboarding de Demium para proyectos. Ujú, Y justo cuando estábamos en el proceso de onboarding, que me acuerdo que tuvimos un par de llamadas, también me fui a un Venture Capital como analista. O sea, ujú. y luego me he pasado al lado de fundador por lo mismo, porque al final ves a tanta gente como seguir su sueño y tal de tan cerca y estás en cierta forma ayudando que dices, pues creo que esto es lo que me gusta al final. Totalmente, te inculcan el gusanillo. Yo creo que tienes tanta exposición a esos emprendedores que es un poco Eso binario. es. O decides ya si sí es para ti o no es para ti, ¿no? Yo creo que te fuerza mucho el estar tan expuesto a decidir un poco el camino y bueno, y aquí estamos los dos charlando, o sea, que yo creo que Sí, hemos sí, nos hemos decantado por el mismo lado del camino por ahora, ¿no? Que es súper válido ir y claro. venir también. Sí, por ahora, pero bueno, nosotros también estamos explorando el hecho de empezar a hacer Tech for Equity, ayudar a lo mejor startups que no tengan un departamento de tecnología. Bueno, es algo que Ujú. tenemos en el futuro previsto, la verdad, y es algo bueno, que ya hemos visto un par de propuestas y viendo a ver cómo lo encajamos. Pero sí, Tiene todo el ahí sentido, vamos. vamos. Yo creo que hacia ahí va mucho también todo ese aporte de valor, ¿no? Y cada vez vemos equipos más Claro, lean, se pone muy de moda el tema de los fractional, ¿no? Que creo que es un melón muy interesante a abrir también, ¿no? El fractional CFO, el fractional CMO y todo este tipo de gente que eso trabaja es. por proyectos va muy alineado también con ser lean al extremo, ¿no? Ahora ya, pues claro, puedo automatizar casi todo, puedo replicar analistas o SDRs con inteligencia artificial, pues me queda una capa estructural de estrategia que cubrir. Entonces, oye, pues puedo utilizar un Ujú. fractional CFO, fractional CMO, o puedo utilizaros a vosotros como fractional CTO, digamos, y a cambio de un equity, ¿no? Y también incentivar esa capa estratégica que aunque no estén al 100% en el proyecto puedan tener skin in the game. Entonces yo lo veo muy interesante y anticipándome a esa parte de tendencias futuras, yo creo que es una cosa que vamos a ver mucho en startups, ¿no? El cada vez estructuras mucho, 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 mucho más lean y creo que se fundamenta también porque por el otro lado el ecosistema empieza a llenarse mucho más de gente trabajando por proyectos y gente en ese concepto de fractional, ¿no? De poder estar picando de varios proyectos a la vez. Sí, lo que pasa es que ahí creo que sí que tiene que haber algunos miembros, ¿no? Que complementen a esos fraccionales y que estén full time.
y que la comunicación tiene que ser hiperfluida. Vamos, Totalmente. visto mi experiencia, yo No, creo sí, sin duda. que es bastante necesario. Sí, o sea, externalizar full, yo creo que no es viable, pero bueno, sí que permitir esas estructuras más ágiles o incluso a nivel proceso, ¿no? Que en una parte del camino sí que te acompañen y luego, como tú dices, lo Eso es. internalizas cuando tienes recursos y demás. Creo que es una evolución muy lógica, pero sí, yo creo que hay cabida para mucho. Sí, que además te pueden hasta ayudar a seleccionar el equipo que luego vaya a entrar o lo que sea, que hay Tal veces cual. que, sobre todo en el mundo tecnológico, es difícil, ¿no? Saber que no te estén timando o saber que esto de verdad va a tardar tanto tiempo y que cuesta esto, creo que es difícil Total, sí, conseguirlo. esa asesoría que tú dices, ¿no? De contratación y no bullshit, a veces es difícil, porque no puedes esperar que un founder sepa de todo, ¿no? Y tampoco dedicar el tiempo a aprender de todo eso, entonces tiene sentido. ¿Y qué hacéis en Slide Hackers también? Me ha parecido Pues bastante interesante leyendo. sí, al final Slide Hackers fue una evolución natural, o sea, yo este concepto de ayuda al emprendedor más abstracta, como te comentaba al principio, lo llevo haciendo desde que empecé la carrera, ¿vale? Me inventé el concepto de consultor de startups eh, cuando no tenía ningún conocimiento del ámbito, pero lo que al final formé es un grupito de 4 o 5 colegas, pues un colega que ayudaba con marketing, otro que ayudaba con finanzas, otro con legal, entonces éramos como un equipo versátil que nos metíamos a ayudar normalmente a solo founders, gente que iba sola por el camino, y decíamos, oye, te echamos un cable y ya veremos cómo nos pagas, ¿no? Y pues, nosotros por el camino íbamos aprendiendo. Entonces, eso, oye, fue un poco haciendo efecto bola de nieve, fue creciendo y lo que fuimos haciendo también fue especializándonos, ¿no? Sobre todo, dado un poco por mi friquismo, muy orientado al PowerPoint, ¿vale? Que es algo peculiar. Pues de pequeño hacía videojuegos y películas en PowerPoint. Entonces, oye, ¿Qué dices? encontré una cosa fantástica, sí, total. Entonces encontré una cosa fantástica que era que se cruzaban las startups y el PowerPoint en los decks, ¿no? En esa parte de hacer presentaciones para inversores, que es un punto clave, digamos que no decisivo, pero sí que ayuda mucho en el camino del proyecto, sobre todo cuando pasan por esa parte de buscar financiación. Entonces, como vi que convergían en ese punto, pues dije, oye, voy a intentar especializar esa consultoría en algo que encima me gusta, me lo paso bien y tiene sentido también con lo que hago, ¿no? Entonces, por eso me fui hacia los decks. Entonces ahí empecé el melón de los decks, evolucionando esa consultoría más genérica del principio. Y también te diría que Slide Hackers es poco a poco lo que he ido derivando en lo que es Senda, ¿no? De ver cómo aportaba valor a los founders. Ujú. Yo siempre he intentado ser muy nicho, ¿vale? Decir, oye, yo me especializo aquí, no me piso con nadie. Lo cierto, por suerte o por desgracia, es que no tengo demasiada competencia por lo que sea. Entonces, suelo encontrarme bastante cómodo en el mercado, suelo tener oportunidades siempre y yo intentaba no salirme de ahí, ¿no? En plan, pues poder colaborar con CFOs y entonces que los fractional CFOs me recomienden, los asesores de ronda me recomienden, los legales me recomienden, porque yo me quedo en mi ámbito, en mi parcela. Entonces ahora digo, vale, yo me sigo Ujú. quedando en mi parcela, pero expando esa propuesta de servicios, digamos, con todos estos proveedores externos y eso es lo que ha acabado derivando en Senda. Pero vamos, en Slide Hackers, para ser mega concreto, ayudamos a emprendedores a preparar su deck. Esto es, sentarnos con ellos, entender su historia, tenemos que casi entenderle igual de bien que ellos y normalmente nuestra labor consiste en simplificar, ¿no? Entonces, rescatando esa pregunta del inicio que me hacías de qué me sirve ser ingeniero aeroespacial, pues te diría que seguramente para simplificar, ¿no? Porque muchas veces el mayor problema que te da un founder es el propio proyecto que él genera, ¿no? Todas esas cosas magníficas que ha ido desarrollando durante el tiempo, sobre todo cuando hablan de producto, de todo su análisis de mercado. Entonces, oye, es un universo brillante que han ido confeccionando, del que luego hay que rescatar solo ciertas piezas para poder comunicar el mensaje, digamos, en un tiempo y espacio limitados, que es normalmente lo que tiene el inversor delante, ¿no? Entonces, yo poniéndome esa gorra ya de inversor, me anticipo y digo, oye, ¿qué quiero leer como inversor? Y sobre todo como analista, que me resulta práctico a la hora de hacer yo el análisis de la inversión. Entonces, me anticipo, rescato de ese universo confeccionado todas esas patas y las vuelco en un deck, o sea, haciendo la confección completa del deck, metiéndome en el PowerPoint, que es lo que también me divierte, pero bueno, al final es una excusa fantástica para poder conocer los proyectos en detalle, para que la gente Mm. se abra en canal, me cuente y yo luego vuelque y les ayude en la medida de lo posible, ¿no? Y qué tiene que tener un buen deck? Porque nosotros he de decir que no estamos buscando financiación, pero bueno, simplemente por tener una presentación Total. corporativa, digamos, hemos estado mirando un montón de sitios y cada uno te dice una cosa y luego es que es lo que tú dices. Tienes un montón de información de proyectos pasados tal que te da rabia a veces dejar fuera, ¿no? Entonces acabas Total. haciendo ahí un monstruo de 30 slides que no se lee nadie. Entonces, Justo, sí. qué consejos darías a gente que quiera hacer un deck bueno? Uh-huh.
Pues yo creo que lo primero es estar dispuesto a sacrificar, ¿vale? Y sobre todo entender que sea el proceso que sea el que hablemos, ¿vale? Incluso si hablamos de proceso comercial, proceso de contratación, que es para lo que puede servir a lo mejor un deck más corporativo como el que hablas tú, pero si sobre todo hablamos, por ejemplo, del deck de inversión, entender que es un proceso, entender que en ese proceso vamos a tener una primera toma de contacto, pero va a haber unas futuras tomas de contacto, donde se va a ir ampliando la información. Entonces, hay que crear un funnel de información clarísimo, ¿no? Donde, oye, damos ese, digamos, ese tráiler, ese spoiler máximo a la persona que tenemos delante y poco a poco vamos conduciendo hacia, digamos, una expansión de información con mucho más detalle y pudiendo compartir las bondades también mucho mejor orientadas, ¿no? Porque a veces el abrumar con información estamos contando cosas que ni siquiera tocan o llegan a interesar a la audiencia que tenemos delante. Entonces, yo con ese aprendizaje, ¿a qué me voy? Me voy a la estandarización, ¿vale? Sí que es cierto que no hay unas reglas canónicas, ¿vale? Puedes encontrar a Gai Kawasaki que te dice 10 diapositivas, 20 minutos, no sé cuántos, ¿no? El 10, 20, 30, la regla. Que está muy Sí, bien, sí, es justo. un buen intento, pero es cierto que es demasiada concreción incluso a limitarte el número de slides, ¿no? Entonces, creo que sí que está bien entender lo que se suele pedir en los grandes fondos, que suelen ser los referentes, ¿no? Entonces, un Sequoia pues anuncia un poco su estructura canónica y ceñirnos a esto. Si los ves, normalmente se parecen mucho. Yo tengo una tabla comparativa donde varía a lo mejor un poco el nombre de las diferentes secciones, pero en definitiva son iguales las estructuras, ¿no? Yo creo que siempre, pues oye, el arrancar por el contar una buena idea, que se compone de un problema y una solución, hacer esa buena idea un buen negocio, que al final se hace a través de un modelo de negocio entendiendo que no estás solo en el mercado y hablando de sus competidores. Entonces, bueno, ese bucle, digamos, de hacer un buen negocio de la buena idea que has contado y luego, por último, hacer de eso una buena compañía que al final se fundamenta en la estrategia, ¿no? Que va a estar dada por el equipo, por la hoja de ruta y en el caso de que lo necesites por la financiación. Entonces, yo creo que teniendo claro esos tres bloques, siempre digo que primero entendamos las normas para poder romperlas, porque hay gente que se pone muy creativa y monta un deck de cero. Yo lo que digo es, no, oye, ciñete a, digamos, un poco la estructura esperada y al orden esperado, y a partir de ahí, si tienes una justificación muy, 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 muy buena, cámbialo, ¿no? ¿Esto qué puede ser? Pues oye, hay veces que es un problema súper concreto que no somos capaces de validar con el mercado de ninguna manera, simplemente es por experiencia propia de los founders. Pues tiene sentido a lo mejor que hables de los founders y su historia al principio del deck, ¿no? En vez de llevarte a la parte de estrategia. Pues si tienes esa justificación, lo cambiamos de orden, ¿no? Pero yo diría que ceñirnos a lo canónico es súper relevante, sobre todo cuando hablamos de inversión por un tema de capacidad del inversor, ¿no? Cuando estamos Sí, pensando en inversores habituales en España, están viendo entre 30 y 50 proyectos a la semana, ¿vale? Entonces, con un equipo de 1 a 3 analistas. Y esto supone, claro, una ingesta de información y de datos que es imposible digerir. Entonces, si se lo ponemos ya. fácil, ya hemos ganado. Y lo que digo, ¿no? Es ponérselo fácil para luego poder ir ampliando información en ese funnel inverso, ¿no? Donde, oye, vamos a ir ampliando, vamos a tener oportunidad de tener una segunda, tercera, cuarta reunión, y es donde entra en juego otros recursos, como puede ser un data room, donde puede ser tener bien tu web, donde puede ser tener bien tu LinkedIn, todo ese tipo de recursos que orbitan al deck, donde, oye, el deck no debería ser en casi ninguna de las ocasiones el único documento Claro. existente, digamos, de la compañía, ¿no? Simplemente ese escaparate, esa puerta de entrada a la información que comentábamos para abrir boca. Sí, luego depende también mucho del fondo, ¿no? Hay algunos fondos que tienen una especie de score sheet en el que valoran pues diferentes aspectos de esa compañía, como has comentado, el equipo, los números, un poco todo, y también saber con quién estás hablando, ¿no? Y qué criterios va a tener. Uh-huh. Sí, aquí, por ejemplo, pues una dualidad muy interesante que se abre, ¿no? Que es, digamos, que va con la tendencia también que comentábamos antes de transición energética, de todo el apartado de ESG, que serían los fondos de impacto, por ejemplo, ¿no? Pues se ven Sí, muchos proyectos que parcialmente podrían ser de impacto o no tan de impacto según lo orientes, ¿no? Porque creo que no voy a decir que todos los proyectos pueden ser de impacto, pero sí que a veces podemos ceñir o hablar más de nuestro impacto en el deck o no. Entonces, hay esa decisión de, oye, entender quién es nuestra audiencia y adaptarnos como tú comentas. Pues si sé que esto es un fondo de los que se llaman artículo 9 que priorizan el impacto sobre el retorno financiero, pues clarísimamente le voy a volcar el impacto a la primera de cambio que pueda, ¿no? Sin embargo, si sé que esto es un fondo que es meramente financiero, artículo 6, que lo que le interesa es el retorno, pues le voy a plantar una slide de actividad de money y de posibles exits y tal, gigantesca comparado con la de impacto, ¿no? Entonces, lo que tú dices también, entender muy bien el otro lado, ¿no? Hacer el research adecuado, yo creo que siempre es importante. Pero bueno, de nuevo, volviendo a lo canónico, casi siempre suelen ser estructuras muy similares, ¿no? Haciendo un poco doble clic en lo que sí. comentabas de lo que es el Investment Memorandum, que sería ese score sheet de lo que valoras, lo que no valoras, lo que evalúas más en detalle.
digamos que es casi siempre lo mismo, ¿no? O sea, lo que no podemos es dejarnos ninguna pieza, luego lo que podemos jugar es un poco con la historia y sobre todo no pasarnos, ¿sabes? Limitarnos un poco en la cantidad de información que compartimos. Sí, aparte que, bueno, yo creo que lo que has comentado ahora de tener una buena web o un buen LinkedIn me parece interesante y no lo había pensado así, pero es cierto que como tendemos como a humanizar las empresas en sus fundadores, ¿no? Hoy en día yo creo que está claro. Es verdad que me parece algo súper curioso que comentes y no lo había